Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros una noche más. Hoy vamos a hablar del tema de la agricultura, de sus impactos en la economía, de qué es lo que ha ocurrido con el sector y con el agricultor en los últimos años y qué es lo que esperamos que ocurra. Hay un evento que es sumamente importante, que es el hecho de que el año que viene vamos a tener un nuevo gobierno. ¿Qué es lo que podemos esperar del nuevo gobierno? ¿Cuáles serán los problemas que este gobierno deberá solucionar? ¿Cómo se generarán esos impactos? ¿Y cuáles son los discursos que se tejen sobre el tema de la agricultura, la expulsión de campesinos del campo? ¿Y cómo afectan todos estos eventos políticos los resultados agrícolas? Quédense con nosotros porque vamos a tener también invitados hoy con los que vamos a conversar sobre este tema. Cuando se habla de la economía paraguaya, el crecimiento o la caída de la misma está definida en un alto porcentaje por el comportamiento que registre en ese año el sector agrícola y toda su cadena. En el 2016, la fuerza del sector agrícola y la cadena vinculada dentro del Producto Interno Bruto fue del 28,9%, que en monto se tradujo a unos 7.989 millones de dólares. En el mismo contexto, la campaña agrícola que acaba de iniciarse con la siembra de soja y de sésamo, los cultivos más significativos de la agricultura tecnificada y de la agricultura familiar campesina, merece una atención especial, puesto que en la misma radica una parte importante del desempeño económico del año 2018, porque la cosecha de los diferentes cultivos incidirá directamente en los distintos sectores de la economía. La campaña sojera 2017-2018 se vislumbra auspiciosa, aunque no a los niveles del periodo pasado, a los que debe agregarse, como siempre, la incertidumbre de una nueva amenaza climática como la sequía. La economía de Paraguay está muy determinada por lo que ocurre en el sector agrícola. Vamos a ver algunos datos que creo que son importantes y vamos a ver en particular qué es lo que va a ocurrir con este sector en los próximos tiempos. Un evento muy importante es el hecho de esta volatilidad propia de la agricultura. Cuando empezamos a mirar algunos datos vamos a ver crecimientos muy importantes del orden de casi el 50% o de casi el 60% en el 2010 y en el 2013, pero que normalmente siguen a caídas muy importantes también, como la caída que tenemos, por ejemplo, en el año 2012, producto de una sequía muy importante. A partir de ese momento y en años normales, lo que vemos es que la agricultura crece básicamente en función del crecimiento que se da a nivel de área sembrada. El año 2014 hasta el año 2017 han sido años muy normales para el sector agrícola en términos globales. Incluso el año 2017 ha sido un año récord, donde se han registrado cosechas que no se veían anteriormente. Y cuando movemos esto al Producto Interno Bruto total, vamos a ver que esos crecimientos del sector agrícola también se reflejan en estos datos. Vemos que a ese crecimiento de casi el 50% del sector agrícola se le atribuye este crecimiento del 13,1% del Producto Interno Bruto total, y aquel crecimiento del 60%, este crecimiento de 14%. Cuando se normaliza el sector agrícola, también se normaliza el resto del Producto Interno Bruto, y cuando hay sequías, tenemos eventos de caídas en el Producto Interno Bruto. Paraguay es muy dependiente, es altamente dependiente de esto que ocurre en el sector agrícola, de esta producción agrícola. Y esto es algo que, por más que se quiera, es muy difícil de soslayar. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en términos de crecimientos globales
y en términos de producción. Vamos a mirar que en realidad cuando tomamos los datos de área sembrada de soja, vemos que en realidad esto se ha venido dando un crecimiento bastante importante que alcanzó 3,8% en el último periodo y que esperamos que siga creciendo a una tasa de alrededor del 3%. ¿A qué se debe esto? Y básicamente al hecho de que la soja es el principal activo en términos de generación de recursos para el productor. Y los años han sido años relativamente normales, con excepción posiblemente de este último año. Un año récord, un crecimiento de 11% sobre un año que ya había sido bueno y muy generalizado también. Vemos que los promedios habían sido menores en años anteriores, pero en general esto se debe a que ciertas zonas habían sido bastante afectadas. Esperamos que el crecimiento tenga más o menos niveles de promedio de los años anteriores, y si esto ocurriese, vamos a tener una caída relativa en términos de rendimiento que va a afectar también a una caída en términos de volumen total. Es muy difícil mantener un récord, es muy difícil que ese récord siga existiendo, mucho más con lo que estamos viendo ahora. Estamos empezando a ver inicios de campaña, y en estos inicios de campaña en ciertas zonas, sobre todo el norte del departamento de Alto Paraná, Canindeyú, zonas de Caguazú, están bastante afectadas por eventos climáticos, por sequías que ya se empiezan a notar. En cuanto a maíz y a trigo, la situación es bastante parecida. ¿Y a qué se debe esta situación? Lo que podemos ver es disminuciones relativamente importantes en la cantidad sembrada en los últimos años. Y empezamos a ver que inclusive este año, en el caso del trigo, hemos visto una caída, difícilmente se alcance posiblemente los 2.000 kilos por hectárea por los eventos de heladas que tuvimos en los últimos tiempos. Y estamos viendo que en realidad se está perdiendo incentivo para esto. Se está perdiendo incentivo fundamentalmente por el hecho de que los precios de estos productos han hecho que el margen de contribución de trigo y maíz a la finca agrícola en general haya sido mucho menor de lo que se había dado históricamente. Paraguay sigue estando en el marco de las 5 cosechas cada 2 años, pero esas 5 cosechas cada 2 años son cada vez más cosechas de rotación y posiblemente menos cosechas de renta. Entonces, ¿qué es lo que esperamos a partir de esto que estamos viendo? En primer lugar, esta fue la situación que había tenido el productor. El productor tenía un margen de contribución, como decíamos, importante de 3 productos, que en años como el año 2010, básicamente los 3 productos contribuían. Pero en un año malo, como fue el año 2012, vemos que a la caída de soja, donde se perdió alrededor de $40 por hectárea, se compensó de alguna manera con los crecimientos que se dieron en trigo y maíz. Años excelentes como la cosecha 2012-2013 y la 2013-2014 sirvieron básicamente para que a estos precios de soja y a precios muy importantes en trigo y maíz se puedan tener resultados sumamente importantes en términos de los resultados financieros que obtuvo el agricultor. Este agricultor incurrió en básicamente deuda a partir de esto y se desploman los precios. La cosecha del año 2015 es la cosecha que demuestra estas caídas de manera más pronunciada en básicamente los 3 productos principales que tenemos. Y empezamos a ver que cambia la situación. Y la situación se modifica ¿a dónde? Se modifica a un escenario donde maíz y trigo aportan poco y nada, y es la soja la que lleva sobre sus espaldas, digamos, toda la rentabilidad que puede otorgar el campo. En esta situación se complica la situación financiera del productor, y esta situación financiera del productor se manifiesta fundamentalmente en deuda.
quisimos traducir esta deuda a lo que es la deuda, fundamentalmente la deuda por hectárea, una deuda que, y esto es lo registrado exclusivamente en el sistema financiero, pasó de valores de alrededor de $500 por hectárea y llegó a estar en valores de alrededor de $850 o $830 en promedio, habiendo gente que debía mucho más. Y esta no es toda la deuda del productor, ya que el productor también le debe al proveedor de insumos, al proveedor de maquinaria agrícola. Esta situación, gracias a la superzafra sojera de este año, se ha visto bastante mejor y bastante más relajada de lo que estaba anteriormente. De pasar de tener un margen para un remanente para cubrir deuda muy bajo, que haya hecho que durante el 2015 y el 2016 gran parte de los productores agrícolas hayan tenido que reestructurar sus operaciones financieras, le ha permitido cumplir con estas obligaciones bastante más acabadamente durante este año 2017 y esperar con mayor tranquilidad la cosecha del año 2018. Una cosecha que obviamente tiene ciertas condiciones y ciertas características bastante particulares por el hecho de que ya se pudieron actualizar maquinarias, también se pudo expandir en algunos casos los campos que podían sembrar. La situación es bastante más relajada en función a lo que se había tenido en años anteriores. Y seguimos viendo estos resultados que van a ser muy dependientes de lo que ocurre con el clima. Este va a ser un año normal que fundamentalmente a nivel climático significa que no se esperan eventos extremos, o de extremos de lluvia o de extremos de sequía. Un verano favorable para la soja, pero posiblemente un otoño inestable. Y lo que estamos acostumbrados, altos índices de humedad, altas temperaturas, que posiblemente generen un incremento de ataques de plaga y por tanto de costos de fumigación fundamentalmente, pero que también van a permitir posiblemente se van a traducir en un buen año agrícola en términos generales y en términos de rendimiento, por lo menos para lo que son los cultivos de verano, los cultivos más importantes que, como decíamos, era el caso de la soja. ¿Y cuáles son los datos que esperamos tener en estos casos? Estamos esperando fundamentalmente que se mantengan los valores de costos directos en general. Gran parte de los insumos ya han sido adquiridos por los productores y en casos de rendimientos promedios, que son los esperados, tenemos un punto de equilibrio posiblemente un poco más elevado que el del año pasado, básicamente centrado en algún mayor incremento de costos y alguna baja de precios, pero en casos de rendimientos promedios estamos esperando alrededor de $300, valor que se podría convertir en alrededor de $450 o que podría caer a alrededor de $190. No parecería ser una situación extremadamente compleja en el caso de la soja. Cuando revisamos estos mismos números para el caso del maíz, vemos que la situación es bastante menos interesante. Si bien ha habido un ajuste de costos globales en el caso del maíz, creemos que los puntos de equilibrio todavía siguen siendo altos y solamente se generaría rentabilidad ante una situación bastante positiva en términos de rendimiento, que sería poco esperable en general teniendo en cuenta lo que se espera del clima. Nunca son valores exactos, por tanto eso va a ser complicado de predecirlo con exactitud. Y finalmente tenemos el caso del trigo. El caso del trigo, que presenta una situación bastante similar a la del maíz, con puntos de equilibrio muy elevados que permiten que casi en ningún caso, incluso en el caso de rendimientos altos, tengamos rentabilidades interesantes. Todo esto, como hemos visto en los últimos años, se ha traducido a menores áreas sembradas en maíz y trigo,
y parecería ser que esta va a seguir siendo la constante en el caso paraguayo para la próxima campaña por lo menos. Quédense con nosotros y vamos a seguir hablando de este tema de la agricultura y sus impactos en la economía en Paraguay. Estamos hoy con el ingeniero Héctor Cristaldo para hablar de los temas vinculados a la agricultura, la campaña que se viene, la que pasó y qué es lo que esperamos del siguiente periodo presidencial. Buenas noches, Héctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches para vos, para la audiencia y un gusto compartir contigo este espacio. A ver, ¿cómo podríamos resumir los últimos años de la agricultura en Paraguay? Bueno, el proceso viene de una serie de años con buenos precios hasta el año 2014, donde el productor recibía $480 por tonelada de soja entregada en el silo. Eso se corta bruscamente en el 2015 y pasa a recibir alrededor de $300 la tonelada, 2016, $280, $290 la tonelada. Y lo peor de todo es que la gente creía que siempre iba a recibir 400 arriba, ¿verdad? Venía con una racha de casi 5 años de precios muy en alza y unos ingresos bastante sólidos, digamos, sin sobresalto. Lo que complicaba era caída de producción, como fue el 2012, donde la producción cayó 50%. Pero en el 2013, ya recuperando los niveles de producción, la gente financieramente se equilibraba muy rápido. Lo que no pudo pagar en el 2012 ya la pagaba con la cosecha del 2013, fue el año del gran crecimiento, casi 14% del PIB en Paraguay. Y después viene el ajuste brusco con una caída de 45% de los precios, ese le descolocó a mucha gente. Se tuvo que trabajar en la refinanciación, reestructuración de deuda. El sistema pudo absorber, de acuerdo a las flexibilizaciones de la reglamentación, se pudo absorber sin pedir un guaraní al Estado. El propio sistema muestra que está sólido y los productores pudieron cumplir. 2016 fue un año también de buena producción, pero bastante apretado con el precio, que cayó un poco más. Y 2017 sí le llamamos el año del equilibrio, donde los precios ya se nivelaron alrededor de los $300 y la producción sí tuvimos un promedio que rompe la media histórica. Pasamos los 3.000 kilos por hectárea, 3.147 kilos por hectárea de productividad, que es un récord para Paraguay. Y con eso se llegó a los volúmenes máximos de producción. Pasamos las 10 millones de toneladas, que era muy difícil de alcanzar. Y Paraguay rompe ese molde, digamos, y el productor puede equilibrarse financieramente ya después de 3 años. Este año, esta zafra 2017-2018, esperamos mantener esa estabilidad, pero comenzamos con el pronóstico de un año normal, ni niño ni niña. Niño es exceso de lluvia, buena producción generalmente. Niña es seco y en riesgo la producción. Año normal tendría que correr todo sin sobresalto, pero ya comenzamos con problemas, con retrasos de lluvia. Llovió la última lluvia hace 10 días, llovió de la ruta 7 para el sur. No llovió mucho, pero llovió entre 30 y 40 milímetros, dio para que la gente empiece a sembrar. Y hacia el norte de la ruta 7, nada de lluvia hasta ahora. Alto Paraná, Norte y Canindeyú. Canindeyú, San Pedro, Caguazú Norte están con problemas para poder sembrar. Hay gente que sembró en seca y está peleando, pero está complicado y eso está generando una incertidumbre. Si esta lluvia llega esta semana, todavía no va a haber mucho retraso ni perjuicio, pero de no llegar esta lluvia de fin de septiembre, complicaría bastante el panorama y empezaría a comprimir el momento de siembra y las cosechas y a poner en riesgo el rendimiento. Contame,
el agricultor llegó a deber $1.000 por hectárea. Al final de todo el complejo agrícola, el agricultor es el centro, ¿verdad? Porque si el agricultor está mal, si el agricultor no paga su cuenta, no cobra el vendedor de insumos, no cobra el banco y así sucesivamente, ¿verdad? Se impacta todo el sistema. ¿Cómo se ve hoy la situación financiera del agricultor en términos generales, globales? ¿Hay gente mejor, hay gente peor? Y hay una buena ensalada. Ese que debía $1.000 por hectárea, lo que hizo es extender en el tiempo lo que le vencía en... Claro, 1.000 era el promedio, ¿verdad? Había gente que debía 2.000 y había gente que debía 3.000 también, y sí. había gente que no debía. Sí. Entonces, lo que consiguió es, y toda la cosecha no valía eso. Entonces, lo que consiguió es fraccionar en el tiempo a una cuota que sea accesible a su flujo de caja. Eso le permitió equilibrarse y trajo una retracción en la venta de maquinaria. Que fueron las dos medidas que se tomaron en el Banco Central y que peleó el sector, ¿verdad? Y que básicamente consiguió flexibilizar las cuentas de los bancos para que los bancos estén dispuestos a reestructurar. Lo que se consiguió fue, se trabajó con planteamientos bastante afinados y se trabajó a nivel de equipo económico, Ministerio de Hacienda, Banco Central, y se encontró la receptividad y tuvieron la sensibilidad de responder en corto plazo, cosa que antes llevaba 6, 8 meses conseguir, salió en menos de 60 días. Antes que comience la cosecha ya se generó el escenario donde no se penalizaba una refinanciación a largo plazo, cosa que normalmente es penalizado, y eso hace que los bancos no tengan ganas de refinanciar a mediano o largo plazo. Se consiguió eso y se pudo reestructurar esas deudas, y con eso el productor tuvo un desahogo financiero, tuvo una buena cosecha. Lastimosamente los cultivos complementarios como el maíz y el trigo tuvieron caída, el maíz en precio muy fuerte también. Buena producción. El margen de contribución de los dos productos de fuera de estación, digamos, se achicó. Es casi inexistente, ¿verdad? O negativo en el caso del trigo. Negativo en el caso del trigo. Que hace que en 2 años haya caído más de 150, casi 200.000 hectáreas menos de trigo. ¿Y por qué planta la gente si pierde plata? Porque el productor, por un lado, es un gran sembrador de esperanza. Siempre tiene la esperanza de no salir mal. Y este año se le complicó. Con las heladas, el trigo fue muy golpeado. El año pasado el promedio fue de 3.000 kilos por hectárea. Este año no vamos a llegar ni a 2.000, va a ser muy peleado para alcanzar. Lo que se sembró temprano, la helada de julio le golpeó muy fuerte, y lo que se sembró en época tuvo un periodo muy largo de falta de lluvia y alta temperatura, que es el contrario del trigo. Entonces la producción está por debajo de los 2.000 kilos y no ayuda en el flujo. Si uno recupera su plata ya puede darse por satisfecho. Si puso $10.000 para un cultivo de trigo y recuperó sus $10.000, ya tiene que estar contento. En realidad gran parte de las deudas de los agricultores en un momento dado estaba centrada en esos cultivos de fuera de estación, que al invertir en mucha tecnología, esa mucha tecnología le generó un costo marginal más alto que el precio, ¿verdad? Así. Y esa diferencia hizo que al final termine perdiendo plata el productor. Así mismo, le dio un margen negativo y hace que caiga. El maíz del 2015, recuerdo. Caiga el área, vaya cayendo el área de siembra. El maíz de 1 millón de hectáreas va retrocediendo, y el trigo de 600 y pico mil hectáreas empezó ahora, está rondando las 400.000, y con mucho problema para comercializar probablemente. Vamos a ver cómo se ve ya los datos, que hay 45% menos de exportación, que ya refleja ese retroceso en el área de siembra, en la producción. Es preocupante porque el productor tiene que sembrar, porque tiene que rotar para cuidar su suelo. Tiene que sembrar el maíz, tiene que sembrar el trigo, tiene que sembrar la avena, tiene que sembrar los abonos verdes. Es parte del sistema. La gente identifica mucho al productor con la soja, pero se olvida que ese productor en 2 años hace 5 cultivos.
Y hay mucho prejuicio en relación a eso y gente que no conoce quiere opinar y pontificar sobre el tema. Claro, pero de esos 5 cultivos, básicamente 4 o 3,5 por lo menos eran de renta, ¿verdad? En un momento dado, y eso fue beneficioso para el bolsillo. No estamos migrando a lo que son, por ejemplo, estas agriculturas más templadas, de zonas más templadas, tipo Argentina, donde podés tener un cultivo de primera, como le dicen los argentinos, y alguito de segunda y no mucho más que eso. ¿No estaríamos llegando a eso básicamente por la situación de precio que tenemos hoy? Esperemos que todavía no estamos lejos de eso, pero lo que sí hizo estimuló mucho la soja de segunda, la safriña. Y la consecuente plaga, ¿verdad? Y sí, pero todavía se está manejando. Todavía el productor está manejando y le está generando un ingreso, porque después de la soja... Este año tuvo afectada la safriña de soja también. No fue como el año pasado donde el clima acompañó bien porque se sembró en época. Este año se sembró más atrasado, hubo un desfasaje de 15 días en la cosecha. Por esa lluvia de Por esa lluvia que alargó la cosecha y hizo que se salga un poco de la época ideal y eso afectó los rendimientos. No hubo los rendimientos el año pasado, pero generó mejores ingresos que los otros rubros complementarios. Lo que pasa es que el que hace soja safriña tiene tiempo, si hacen en la época justa, tiene tiempo de hacer el trigo en la rotación. Entonces va haciendo y no es toda la superficie, es un 10-15% del área. Así que por eso el impacto no es tan catastrófico como algunos pintan. Si se hiciera mayor superficie sí sería un poco más peligroso, pero hasta ahora se está controlando. Hay que tomar las precauciones, no conviene concentrarse y perder la diversificación y la rotación de cultivo, eso es importante por el manejo del suelo, porque eso hace que después en la soja tengamos buena producción. Pero se están haciendo bien las cosas, o si no, para mí no hubiésemos tenido los 3.147 kilos por hectárea de promedio. Eso no es al azar, es producto de años de manejo de suelo, de años de siembra directa y de años de capacitación e inversión por parte del productor. Eso no viene porque llovió nomás. Sí, pero hubo también disminuciones en el área de siembra directa. Yo creo que en alguna medida la situación financiera del agricultor asustó un poco a mucha gente y tal vez se cometieron algunos errores en ese tipo de gestión. ¿Qué te parece? Hubieron momentos en que la gente aflojó un poco, pero eso se retomó con mucha... se dieron cuenta... Con bríos nuevamente. Se retomó con mucha fuerza, porque se dieron cuenta que hubo un año en que casi 900.000 hectáreas tuvo un promedio de 1.100 kilos por mal manejo. Justamente de repente entra alguna moda y se copia, pero después se dieron cuenta y se ajustó eso y tenemos el resultado de este año, que es un resultado que nos equipara a cualquier país del primer mundo. Podemos competir con ellos, tenemos los conocimientos, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura y sobre todo el productor está, a pesar de las dificultades financieras, apostando al buen manejo, a las buenas prácticas para poder compensar tanto los problemas de clima como los problemas económicos. Bueno, estamos conversando con el ingeniero Héctor Cristaldo, vamos a ir al corte y seguimos hablando. Estamos conversando esta noche con el ingeniero Héctor Cristaldo sobre la situación del sector agrícola paraguayo. Héctor, ¿qué es lo que esperamos del gobierno que viene? Tanto en lo legislativo como en el ejecutivo. ¿Qué es lo que esperaríamos que pase? ¿Cuáles son las perspectivas en términos globales? Bueno, lo ideal es una cosa, lo que va a pasar, quién sabe, ¿verdad? El tema seguridad es un tema crítico.
para toda la ciudadanía, tanto en la ciudad como en el campo. Y en el campo, en estos años políticos, año electoral, siempre se agudizan los conflictos y hay gente que hace campaña en base a conflictos, a invasiones, a violencia, y eso es muy peligroso, porque la gente necesita tranquilidad para trabajar. El productor sabe producir, sabe dedicarse a su chacra. La situación de los menonitas en el norte, ¿verdad? Hoy no es está bastante para complicado. la politiquería, no está para el populismo, ese es negocio de otra gente. El trabajo del productor es concentrarse en su tarea, en su campo, y necesita para eso tranquilidad, y eso no se está teniendo en este momento. Lo del norte es muy llamativo. No tenemos 5 secuestrados, que es lamentable, y se están esperando los resultados, pero no llegan, y eso... Posiblemente el mayor fracaso de este gobierno ha sido el tema de seguridad. El tema de seguridad es una tarea pendiente y creo que tenemos que fortalecer, pasa por el camino de fortalecer las instituciones, tanto la justicia, la fiscalía y los organismos de seguridad. Son instituciones frágiles, débiles y que están todavía con una brecha grande en relación al ideal que necesitamos. Tenemos que trabajar esa parte, necesitamos responsabilidad de la gente que toma decisiones en la política, y el campo necesita previsibilidad, porque una campaña, lo que hoy se está sembrando, se empezó a resolver ya en mayo, junio, qué se iba a sembrar, qué variedad, qué semilla, dónde, cómo, cuál iba a ser la rotación, ya se programa con antelación en el campo, y la improvisación y la irresponsabilidad en el planteamiento, ya sea legislativo o en alguna medida que va a afectar el trabajo de la gente, es lo que la gente reclama: previsibilidad, responsabilidad y sobre todo tranquilidad para trabajar. Contame, ¿qué esperamos del Congreso como institución? ¿Va a ser más populista? ¿Qué esperamos? ¿Va a tener representantes del campo en ese Congreso? Y esperemos que la gente que llegue conozca el campo, porque hay mucha gente que habla sobre el campo sin conocer, en base a prejuicios o con fotos viejas de hace 30 o 40 años que se quedó en el chip de cierta gente y repite y repite y no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, están todavía mucho con la idea que el pequeño productor es algodonero, y el algodón de 600.000 hectáreas que había hace 20 años, hoy no hay 15.000, o si hay 10.000 hectáreas es mucho. Entonces todavía mucha gente cree que el campesino está con ese rubro, cuando que está plantando otros rubros. Inclusive la soja es el principal rubro de renta en este momento del pequeño productor. Contame, hoy tenés gente como Fidel Zavala que se está presentando, un productor de mucho tiempo, que se está presentando para el Congreso. ¿Qué se espera de gente como él, que al final va a representar posiblemente al sector en esta entidad? Y lo que se espera es la cuota de seriedad, responsabilidad y digamos... racionalidad en el manejo y en la toma. Nosotros no pedimos privilegios ni nada, sino que se tome ecuanimidad en las decisiones, no se tomen decisiones en base a cliché, prejuicio o eslogan. ¿Impuesto a la soja? Y eso sería un error grave para el Paraguay. Paraguay tiene un potencial exportador grande. Tenemos un mercado pequeño de 7 millones de personas. No podemos pretender, con el potencial agropecuario y forestal que tenemos, producir solamente para el consumo interno. Eso es subestimar la capacidad y el potencial del país. El país se está financiando con la producción agropecuaria y forestal y con las exportaciones. Santiago Peña anda diciendo, creo que casi al que le quiere escuchar, que en realidad no puede ser que haya gente que se muera de hambre en un país que produce tanto. ¿Cómo se soluciona el problema? El problema no es la producción, obviamente. El problema no es la producción, el problema es generar las condiciones que le permita igualdad de oportunidades a la gente. Y si vos mirás el censo del 2008, en el Censo Agropecuario Nacional,
que ya está viejito, se tiene que hacer de nuevo. Los pequeños productores, tomando como agricultura familiar la definición de Mercosur de 50 hectáreas para abajo, vos tenés que el 87% no tiene crédito, acceso al crédito formal. El 84% no tiene asistencia técnica y el 85% no terminó la educación escolar básica. Entonces, con esas condiciones, en el siglo del conocimiento, como es este siglo XXI, nosotros no podemos pretender que sea competitivo con técnicas de hace 40 años. Es lo mismo que te diga comunicarte con tus clientes por carta y no por el celular o mail, o internet o WhatsApp. Entonces no podemos nosotros seguir con tecnología arcaica. El Ministerio de Agricultura perdió su rol de Ministerio de la Producción en los últimos 20 años. Dejó de ser Ministerio de la Producción para ser un ministerio asistencialista, una especie de SAS disfrazado de agricultura. Entonces, si va a hacer servicios sociales, está perdiendo su rol. Para eso está la Secretaría de Acción Social. Y millones y millones de dólares se canalizan supuestamente al campo y no se ven los beneficios, no llega a la gente. Porque acá el ministerio tiene que transferir conocimiento y capacitar a la gente y acompañarlo en los procesos productivos para volverlo eficiente. Pero es posible pretender una agricultura que genere un cierto nivel de productos sobre, primero, fincas de 10 hectáreas en general, y segundo, sobre propietarios de esas fincas o ocupantes de esas fincas, que en realidad, si saben leer y escribir, creo que ya tenemos suerte, ¿verdad? 85% no terminó educación escolar básica. A eso me refiero. Hablaba, la Organización Internacional del Trabajo dice que se puede formar un trabajador rural en 365 días, porque tiene que pasar todo el ciclo agrícola, dado que esa persona sepa leer, escribir y calcular. O sea, tercer grado bien aprobado, digamos, ¿verdad? Bien aprendido. Bien aprendido. ¿Cuál es el futuro de la agricultura desde esa perspectiva? En realidad, porque también acá hay un discurso que se ha vendido. El discurso que se ha vendido de la soja ha empujado al pequeño productor y ha sacado al pequeño productor del campo que vino a la ciudad a limpiar vidrio. Y eso es mentira. Yo en realidad creo que la agricultura, uno ve los datos y la agricultura ha avanzado sobre pasturas ganaderas, ¿verdad? El gran avance de la agricultura que se dio en los últimos años, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro? Y yo te digo, la agricultura comenzó en departamentos donde no había población. Yo estoy del 76 en Alto Paraná. Cuando nosotros entramos no había gente. Santa Rita hasta el 82 no existía. Se abrió la picada de la Ruta Sexta en el 82 y Santa Rita no existía. Existía lo que se llama Esquina Gaúcha, que hoy es un barrio de Santa Rita. En el 84 empieza a existir Santa Rita y no había nadie. Entonces decir que expulsó, que es un verso, porque los departamentos que más expulsan son los departamentos donde no hay agricultura mecanizada, como Paraguarí, el departamento de los abuelos y los nietos, no están los papás, y ahí no hay agricultura mecanizada. La falta de oportunidad, la falta de rentabilidad y la imposibilidad de vivir dignamente con lo que le produce su pequeña finca es lo que le impulsa a buscar otro horizonte a la gente. No que se plante o no se plante tal o cual rubro. Pues la gente dejó de venir del campo. Hoy la gente se queda en el campo. Y se va a las ciudades del campo. Las ciudades intermedias. A las ciudades intermedias que están creciendo, tipo Curuguatú, tipo San Ignacio, tipo San Juan de Nepomuceno, Santaní. Son ciudades que están en plena explosión, digamos. Apareció Cruce de Liberación, que no existía, pero no porque haya expulsión, sino porque van en busca de oportunidades que no tienen por la falta de capacitación, conocimiento. Y vos usaste un término, propietario o ocupante. El 62% de esa pequeña finca, de los que tienen esa pequeña finca, no tienen título. Son 2 millones de hectáreas que no tienen título y la región oriental tiene 15.800.000 hectáreas. Entonces hay algo que se está haciendo mal
pero desde años. La reforma agraria tiene 77 años. ¿Y dónde está el resultado? ¿Vamos a seguir hablando de eso o vamos a hablar de desarrollo rural? Creo que ese es el primer chip que quedó congelado en el tiempo y la gente que toma decisión todavía sigue enfocándose a la reforma agraria, mirando el retrovisor y no está mirando adelante en un programa de desarrollo rural sostenible, que es lo que tenemos que impulsar. Y eso va acompañado de una batería de medidas que se apalanca en la capacitación, el conocimiento y la igualdad de oportunidades. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y creo que una barrida muy amplia por muchos temas. Quédense con nosotros para nuestras conclusiones finales. La situación del sector agrícola ha sido muy peculiar en los últimos años. Peculiar ¿por qué? Hemos tenido producciones relativamente buenas, hemos tenido eventos climáticos que no han sido extensivos en toda la zona de siembra. Paraguay ha perdido relativamente poca producción en casi todos los productos durante este tiempo. Sin embargo, así han sido eventos financieros los que han marcado la pauta, los que han marcado el camino en general en los últimos años. Estos eventos financieros estuvieron vinculados fundamentalmente a la disminución de precios de commodities. Como hemos visto, hemos tenido una reducción sustantiva en las utilidades o los márgenes que han podido generar los agricultores. Esta reducción de márgenes parecería ser que se trasladó muy fuerte al sector financiero y incluso el sector ha tenido que recurrir a autoridades para poder tener resoluciones, poder conversar con las autoridades y poder flexibilizar el sistema de créditos. Ha sido el año 2017, el año récord de producción agrícola en Paraguay, el año que ha venido a salvar las papas, el año que ha permitido que el productor, más allá de reestructurar o refinanciar su deuda, pueda realmente hacer frente a sus obligaciones financieras. Y esas obligaciones financieras a las que ha hecho frente le ha permitido seguramente recomprar ciertos productos, maquinarias, seguramente expandirse en propiedades. Esto no quiere decir que la situación del sector sea maravillosa en el año 2017, pero sí queda claro que la situación ha mejorado y que posiblemente el año 2018 se pueda encarar con un poco más de holgura financiera. Estamos también entrando en este periodo electoral a un año 2018 donde vamos a elegir un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno no solamente en el ámbito ejecutivo, sino también en el ámbito legislativo. Este gobierno posiblemente va a ser un gobierno con mucho menos controles y mucho más disperso en términos de los distintos grupos políticos que se va a tener. Un año donde los intereses del agricultor también se van a jugar de manera muy importante. Vamos a ver en ese sentido qué pasa en los próximos 5 años. Muchas gracias por estar con nosotros y quédense con nosotros para la próxima semana.